Muchas gracias por la introducción y sobre todo por la invitación de estar aquí en mi antigua facultad, que hacía muchísimos años que no venía, a pesar de que colaboramos con la gente del IFIC, pero nunca nos dejamos caer en esta zona del campus. Bueno, aunque aquí os molestaré a vosotros. Aunque el título está en valenciano, no me atrevo, aunque sea de Alicante, a darle en valenciano, pero bueno, el objetivo es daros una visión de las oportunidades para los futuros investigadores en el CIEMAT y más concretamente me voy a centrar, voy a describir un poco las líneas de investigación del CIEMAT, que es todo un mundo lo que se puede hacer allí, pero más concretamente voy a centrarme en la tecnología de aceleradores de partículas. Cuando empecé a preparar la presentación me puse a pensar qué os podría interesar a vosotros a nivel de estudiantes de lo que yo os pueda decir. Y es cierto que me puse a intentar recordar mi época de universitaria y lo primero que me di cuenta es que ya tengo una edad, porque en aquella época no había móviles, con lo cual no tengo casi fotos de aquella época. Y bueno, ahí estamos en segundo de físicas, en el 97-98, con mucha ilusión y me alegra ver que muchos de ellos algunos son mis mejores amigos a día de hoy. En aquel momento yo lo que me hubiera gustado escuchar es, porque cuando uno empieza la carrera lo ve todo muy bonito, uno empieza ilusionado, ve el sol en el horizonte, luego las cosas muchas veces se empiezan a complicar. Empieza, pues la carrera a lo mejor no es lo que pensáis, hay mucha matemática en los primeros años, se complica, no nos salen bien los exámenes y más, va evolucionando y llega un momento donde empiezas a ver que te van a dar la orla y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo, me voy a la industria? ¿Qué hago? Entonces, en ese momento creo que lo importante es ampliar un poco el campo de visión y ver todo lo que hay, todas las oportunidades que hay a vuestro alrededor, obviamente aquí en la Universidad de Valencia, pero hay muchos otros centros de investigación, otras universidades, está la industria, podéis fundar una empresa si sois tan valientes. Lo importante es tener el conocimiento de a dónde ir. Y claro, yo en mi época todavía recuerdo recortar las ofertas de trabajo en El País, que eran unas páginas amarillas. Internet era muy limitado. Madre mía, qué mayores nos hacemos. Pero claro, ahora tenéis internet y yo digo, pues es que lo tenéis todo a mano. Pero claro, con tanta cosa que tenéis en internet, a ver cómo hacéis ese cribado de poder ir a las cosas que interesan y encontrar lo que realmente queréis. Bueno, pues en base a eso yo he pensado en organizar la charla en una introducción a nivel del CIEMAT, que es el CIEMAT, de las líneas de investigación. ¿Qué son los aceleradores? Por lo menos en mi época no se hablaban de aceleradores en la carrera. No sé si ahora ya soy expertos en aceleradores, pero una visión muy global. Creo que solo pongo dos fórmulas y probablemente las conocéis. Hablaré de la unidad de aceleradores y al final hablaré de oportunidades en el CIEMAT que os podemos ofrecer y que podéis encontrar allí. Pero antes, presentarme, aunque ya lo han dicho. Soy de aquí, de Alicante, y estudié aquí en Valencia, aunque, salvo por 2 o 3 años, llevo casi ya más tiempo en Madrid que en la Comunidad Valenciana. Hice la tesis en física teórica y luego empecé en el CIEMAT en 2007. Si os fijáis, hay unas estancias ahí de Consejo de Seguridad Nuclear, cuando acabé la carrera y me fui a hacer antes de la tesis, y después de la tesis y antes del CIEMAT. Y eso es para que os quede claro que la carrera de investigador no siempre va en líneas rectas, sino que muchas veces pues, hay curvas y nos desviamos y luego volvemos. Y entonces, pero ahora pues soy especialista en aceleradores de partículas. No sé si, como ha dicho, de los mejores en España, pero desde luego me dedico a ello. Bueno, el CIEMAT. ¿Qué es el CIEMAT? Es un centro de investigación a nivel nacional, que como su nombre indica es un centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas, y con eso se dice todo. Estudiamos temas energéticos, medioambientales y tecnológicos.
Y no somos una universidad, somos un organismo público de investigación que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y trabajamos 1.300 personas más o menos. Creo que son los números del 2021. Pero son 6 centros, aunque la mayoría están en el principal, que está en Moncloa, en Madrid. Esto, si conocéis Madrid, es al lado de la Complutense. Aquí tenemos la dehesa de la Villa, lo estoy señalando allí, que es un entorno para ser la ciudad de Madrid, es muy agradable. Estos son los gastos e ingresos del CIEMAT. No salimos rentables, la investigación no sale rentable, pero realizamos también trabajos de asesoramiento y transferencia de conocimiento y también tenemos ingresos. Y como decía, está formado por 6 centros y hay 58 instalaciones. A nivel de misión, bueno, pues no voy a leer todo esto. La misión del CIEMAT es servir de puente entre la investigación más básica y su aplicación a la industria. Trabajamos un poco en ese rango de actividades, hacemos investigación, pero siempre teniendo en cuenta la innovación y la transferencia de tecnología a las empresas. Esa es una de las mayores misiones que tiene el CIEMAT. Y trabajamos tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, y entre otras cosas, como he dicho, hacemos prestación de servicios técnicos, asesoramos a diversos organismos nacionales e internacionales, etc. Estos son los centros que tiene el CIEMAT. Como os decía, la sede central está en Madrid, que es donde están casi todas las líneas de investigación y los servicios generales, pero tenemos 2 centros, bueno, uno en Almería, que es una plataforma solar, es una referencia a nivel europeo en estudio de energía solar. Tenemos 2 centros en Soria, uno que es de energías renovables, sobre todo a nivel de biomasa y eólica, y uno que es el CIEDA, que es Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental. No toda la investigación se hace en laboratorios. Luego tenemos el centro extremeño en Trujillo, el Z, que a nivel de computación, por ejemplo, lo utilizamos mucho. Y en Barcelona está el CISOT, que es el Centro de Investigaciones Sociotécnicas. Esto lo voy a pasar, ahí tenéis un detalle y cómo se ve. Bueno, es bonito ver la plataforma solar de Almería, es enorme y es una instalación científica y técnica singular que tenemos en España. Unos datos, 1.300 personas, sigue habiendo aquí una diferencia entre mujeres y hombres. Somos como unos 500 mujeres frente a 750 hombres y la edad media son 47 años. Importante ver aquí, por ejemplo, sí, a nivel de género, en investigación hay una diferencia grande entre hombres y mujeres. Curiosamente, bueno, curiosamente no, lógicamente en apoyo, y por apoyo me refiero a servicios técnicos del laboratorio, la diferencia es todavía mayor, pero en gestión las mujeres es donde están ahí. Entonces lo que intentamos es que se vaya equilibrando y tengamos lo mejor de todos en total. Pero bueno, eso es como vamos a día de hoy. De hecho, tenemos ya una directora, que es la primera directora del CIEMAT. No lo he dicho antes, pero el CIEMAT era antes la Junta de Energía Nuclear, que creó en su día Franco. A nivel de distribución de personal, el 50% es personal de investigación, con 20% de gestión, que es tremendo. A mí me parece tremendo que haya 20% de personal de gestión y de apoyo 34%. Y la mitad somos funcionarios. Contratados o laboral fijos son como un 35% y hay información un 13%. Estas son bueno, se diferencia entre becario, contratos, prácticas y predoctorales, pero más o menos viene a ser lo mismo. Estos son los datos que tenemos en el CIEMAT del año pasado. Estos son para FPs en garantía juvenil y el resto pues son predoctorales bien del CIEMAT. El CIEMAT saca plazas para hacer la tesis allí propias, o también hay gente que está haciendo la tesis allí pues con becas nacionales o de las comunidades autónomas respectivas. Y hay un grueso muy grande de doctores, licenciados y bueno, ya pues de ciclos inferiores.
Simplemente deciros 3 características del CIEMAT respecto a otros centros. Somos tractores de proyectos de dimensión media grande. En esto nos referimos a que tenemos capacidad no solo de investigación básica, sino también de ingeniería y de técnica. Pues como ejemplo, pues el telescopio que se produjo para instalarse en La Palma o las cámaras de muones del CMS. Otra es que damos apoyo a la hora de definir las estrategias científicas a nivel nacional e internacional, con la participación en numerosos comités. Y la que os decía al principio, trabajamos muy estrechamente con la empresa. Esta es otra de las imágenes de la plataforma solar de Almería. Y esta es, por ejemplo, los desarrollos que parte de nuestro grupo hizo en colaboración con Fusión para el acelerador que está en Japón, que se llama LIPA. De hecho, estos imanes que hay por aquí los diseñé yo. El caso de éxito, por ejemplo, de esta aplicación es el NITER en fusión, donde gracias a la contribución de la unidad de fusión conseguimos un gran retorno a la empresa española, bueno, no sabría decir 1.500 millones de euros. 1.300. Bueno, líneas de investigación, 3 líneas, 3 áreas. Energía, donde es casi la mitad del personal. Medio ambiente y tecnología. Medio ambiente es la más pequeñita. En energía, básicamente tenemos desarrollos en renovables, en fusión y en fisión. En renovables, aquí me salían como 20 transparencias, me he bajado una. Energía solar, aprovechamiento de biomasa, incluso en Soria hacen prefabricación de pellets y cosas así para que sea más económico, energía eólica, hidrógeno en pilas de combustible, todo el tema de eficiencia energética, incluso en arquitectura, pues, todos los centros están involucrados ahí. El Laboratorio Nacional de Fusión es un grupo grande que tenemos en el CIEMAT, ya participó, tenemos un Accelerator allí en el laboratorio, que podéis ir a visitar también cuando queráis, se hacen visitas. Y a través de este programa participó en el desarrollo y explotación de ITER, están trabajando para ITER, tanto teoría, simulación, desarrollo de componentes del futuro reactor comercial prototipo y toda la tecnología y fuente de neutrones, que es un acelerador, se llama DONES, que se instalará en Granada, en el que estamos también trabajando. En fisión es más a nivel de apoyo al CSN, que es el que se encarga de dar todas las licencias de operación, residuos radioactivos con ENRESA, desmantelamiento, instalaciones, organismos internacionales. Medio ambiente, pues aquí se estudia que todas las actividades que se generan debido a la industria y demás, pues cumplan todas... las consecuencias ambientales sean minimizadas y dentro de todo del cambio climático que haya el menor efecto posible. Por ejemplo, una de las actividades que hacemos es en Palomares, cuando cayó una de las bombas nucleares de Estados Unidos, no sé si en los 50 o los 60, pues siguen todavía controlándose los sitios contaminados y periódicamente viene personal de Almería allí a las instalaciones del CIEMAT a hacerse las revisiones médicas. Bueno, llegamos a tecnología, que es donde estamos. Física y astrofísica de partículas. Aquí, como sois, no voy a entrar en detalle, pero nosotros también hacemos cosas, nosotros a nivel de CIEMAT en alta energía, bien en el CERN, bien en física de neutrinos, bien en astrofísica con el experimento AMS de la Estación Espacial Internacional o en el Roque de los Muchachos y a nivel de computación. Tenemos una rama de biotecnología e innovación médica, donde también se hacen nuevas tecnologías biomédicas para la mejora de diagnóstico y tratamientos de enfermedades que a día de hoy no tienen tratamiento eficaz. Como veis, tocamos un poco todas las ramas. Es más chiquitita, pero están haciendo ahí bastante desarrollo. Y llegamos a la nuestra, que es la tecnología, que está centrada en aceleradores de partículas y también con una rama muy importante de imanes superconductores, no solamente aplicado a aceleradores, sino también a este es el hiperloop, de los trenes de alta velocidad o para sacar energía del mar.
Bueno, como eso entraremos en más detalle, vamos a empezar con los aceleradores. Bueno, aquí yo siempre pongo esta presentación, estas slides, que tienen en común, pues desde objetos antiguos, desde obras de arte, tratamientos médicos, medicina, pues arrozales en Vietnam o residuos radiactivos. Todos son aplicaciones de aceleradores. Con los aceleradores nos permiten, pues desde tratar pinturas antiguas o ver qué era lo que había dibujado inicialmente en el boceto, hacer nuevas medicinas, tratamientos médicos de terapia con el cáncer. Podemos irradiar las semillas para que los productos, para que las plantaciones sean más resistentes a plagas. Se pueden desarrollar nuevos materiales y obviamente toda la investigación básica, pues que probablemente conoceréis más. Pero, ¿qué es un acelerador? Entonces, claro, yo, según me lo pregunten a mí o se lo pregunten a mi compañero del CIEMAT, que es ingeniero o hace imanes, pues cada uno vamos a decir una cosa. Y entonces, el punto de vista cambia mucho. Si nos lo dice a un físico, y aquí hablo, lo primero de decir que en el CIEMAT, por ejemplo, luego os diré los datos de cuántos son físicos, cuántos son ingenieros, pero hay físicos que trabajan de lo que yo llamo ingenieros, de diseñar componentes, hay ingenieros que hacen de físicos y tenemos un buen ratio de ingenieros más físicos que han hecho las dos carreras. Bueno, hablando por física, con el estudio fundamental, cómo se mueven las partículas y demás, entre los cuales me incluyo yo parcialmente, pues esto es lo que veríamos. Hay que diseñar todo sobre el papel, la computación, que es como el internet, pues todo ayuda, pero también nos vuelve locos. Los ingenieros ya tienen otra visión. Lo que han dicho los físicos anteriores, ahora eso lo hay que llevar a cabo y ver cómo se puede hacer, que quepa, que sobre todo que sea económico y compatible con el presupuesto y que llegue a las especificaciones, porque es cierto que quien empezamos a diseñar desde cero un acelerador, pues al principio, luego ya no nos pasa, pero al principio siempre medimos lo máximo y luego es cuando vienen las rebajas porque no se puede hacer. Alguien que está operando o que está en una instalación, pues tiene que tener en cuenta todos los sistemas, los aceleradores. Hay una multitud de sistemas que tienen que comunicarse, integrarse y poderse llevar bien. De lo contrario, no va a funcionar el acelerador. Bueno, si fuéramos de visita veríamos un montón de cosas que somos incapaces de descifrar, más allá de lo de fuera peligro por radiación. Y los usuarios, que muchas veces son los de física de altas partículas o los de materiales, lo que quieren es que ese acelerador dé solamente una, con unas prestaciones de energía, de corriente, de tamaño, y lo que hay detrás ya les importa menos. Pero el que va a hacer los experimentos lo único que quiere es que al final de ese tubo salga en las que quiere. Y bueno, al final los gestores pues se encargan de conseguir el dinero, que probablemente es la parte más difícil para que los demás curritos podamos trabajar en ello. Bueno, ¿cómo funcionan los aceleradores? Tenemos una serie de partículas o iones que hemos hecho con fuentes de iones y tenemos que darle una energía, que es lo que pide la aplicación, una corriente, si hay más iones o menos, y con un tamaño mayor o menor. Y todo eso se hace con la ecuación de Lorentz. Esta, no sé si la habéis visto, me imagino que sí. Entonces es muy facilita, esta es la más difícil de la charla. Entonces tenemos campos eléctricos y magnéticos, que es lo que nos permite hacer de todo en el acelerador. Y es con eso con lo que jugamos. Básicamente aceleramos con los campos eléctricos, que nos da la dirección, la fuerza de la misma dirección de la velocidad, y luego lo que tenemos son los campos magnéticos que los vamos a utilizar para cambiar la dirección de la partícula. También se pueden usar los campos eléctricos para cambiar la dirección de la partícula, es decir, para ir girándola. Pero en ese caso, como este término de aquí lleva la velocidad, cuando las partículas se hacen muy energéticas dejan de ser tan eficientes y con campos magnéticos fáciles de hacer conseguimos doblarlas mejor, guiarlas, que con campos eléctricos. A ver, aquí. Uy. Entonces, si lo que queremos es transportar el haz, ¿qué queremos? O bien en aceleradores circulares, que la partícula vaya dando vueltas mientras que se va acelerando,
O bien en aceleradores lineales, pues por ejemplo, si el edificio se nos ha quedado pequeño, tenemos que torcer, o si queremos irradiar a un paciente, tenemos que llegar a la sala. Entonces necesita girar lo que es la trayectoria del haz. Y esto lo hacemos con una serie de imanes donde se cumple esta relación entre el momento de la partícula, la carga de la partícula, el campo que aplico con los imanes y el radio de curvatura. Los imanes se llaman dipolos y en el caso de un sincrotrón o un acelerador circular, pues está todo lleno de dipolos. Por ejemplo, si aplicamos esta fórmula al LHC, estamos hablando que en el LHC, en sus 27 kilómetros de circunferencia, hay más de 1.200 dipolos, cada uno de 15 metros de longitud, que pesan 35 toneladas, y un campo de 8,3 teslas. Eso es una barbaridad del campo para, sobre todo, aquella época. Obviamente son superconductores. Si sacamos el radio de curvatura, pues equivale que aproximadamente un 66% de todo el LHC está ocupado por dipolos. Luego hay que dejar espacio para otros imanes, para los experimentos, para la aceleración. Si ahora la gente de física de altas energías requiere de un acelerador mucho más grande que el LHC, bueno, mucho más energético, por temas de investigación básica, para hacer factoría de Higgs o estudiar otras partículas, si queremos ir a mayor energía, lo que tenemos que hacer o bien aumentar mucho el radio de curvatura del acelerador o bien aumentar el campo magnético. El problema es que el campo magnético, luego os daré alguna pincelada sobre superconductividad, está bastante limitado y entonces, por ejemplo, en el caso de imanes superconductores de 20 teslas, que a día de hoy no hay todavía soluciones robustas, aunque están en ello, tendríamos que irnos a 100 kilómetros de circunferencia en el FCC, que sería un posible colisionador circular que estuviera en el CERN. Esto es el LHC y el siguiente sería así de grande, incluso por debajo del lago. Más allá de los dipolos tenemos otra serie de imanes que lo que hacen básicamente es focalizar. Focalizar es que si el haz es muy grande, pues yo quiero que sea más chiquitito. Entonces se usan unos campos que aumentan linealmente conforme se separa del centro del tubo, que estaría aquí. Entonces con esta configuración, si aplicáis la fuerza de Lorentz, te da que en una dirección te focaliza, en otra te defocaliza, y entonces al final hay que hacer una combinación de ambos imanes para que el haz se mantenga en un tubo. ¿Por qué queremos que el haz sea pequeño? Más allá de lo que se requiere para los experimentos, a nivel de aceleradores, si el haz es muy grande, el tubo es muy grande, todas las aperturas, todos los componentes te vuelven carísimos y más allá de eso, la calidad del haz no es buena y la calidad de los campos magnéticos, por ejemplo, tampoco. Más allá de dipolos, cuadrupolos, hay otra serie de imanes. Por ejemplo, en el acelerador de Granada tenemos unos imanes que son octupolos o dodecapolos. Al final, por el número de polos del hierro que le metas y las bobinas, te crean diferentes distribuciones de campo. Eso respecto al transporte. Pero tenemos que acelerar, es decir, le tenemos que dar energía. La forma fácil es coger un campo electrostático, dos placas, le metemos una diferencia de voltaje y lo aceleramos. Y así pues tienen los aceleradores electrostáticos que son muy útiles, sobre todo a nivel industrial. Y bueno, y también son muy grandes. Por ejemplo, en España tenemos en el CEMAM y en Sevilla tenemos algunos. Esto estaría bien. El problema es que cuando quieres ir a mucha energía, pues claro, empiezan a haber ya descargas, ruptura del vacío y no podemos ir. De hecho, si hacéis una comparativa, por ejemplo, este es uno que acelera a 750 K y si pusiéramos escala, que no, obviamente, fijaros el tamaño de las personas respecto al Cockcroft-Walton, si usáramos un RFQ, bueno, un RFQ como un acelerador de 2 metros, pues sería mucho más chiquitito y de diámetro sería medio metro. Entonces tenemos que cambiar la forma de acelerar si queremos ir a más energía. Y esto se hace con los campos de radiofrecuencia. Es lo mismo que antes, que teníamos dos placas y la acelerábamos, le aplicábamos una diferencia de voltaje, pero ahora
esa diferencia de voltaje va oscilando. Entonces, lo único que hay que conseguir es que cada vez que la partícula llegue a ese gap entre los dos tubos, vea el campo en dirección adecuada para que se acelere. Y cuando el campo se invierte, pues tiene que estar apantallado. De esta manera podemos ir a mucha más aceleración, conseguir energías grandes. El problema es que cuando la partícula va ganando cada vez más energía, estos tubos tienen que ir haciéndose más grandes para asegurarnos que hay sincronismo y que siempre se acelera la. En ese caso lo que se hace es usar cavidades resonantes, es decir, se encierra estos tubos que teníamos aquí separados, pues se encierra, se usa una cavidad que resuena a esa frecuencia y se suministra pues una potencia de RF o bien a una celda o multicelda como estas. Estas son las cavidades que normalmente se utilizan y tenemos una muy particular, que es el cuadrupolo de radiofrecuencia, que por cierto es este de aquí. Que bueno, este es para otra cosa. Esto es la primera estructura que va después de una fuente de iones y es una cavidad para todo, porque esto te focaliza y te acelera y además te hace el haz, a ver qué va para atrás. El haz cuando sale de una fuente de iones es continuo, esto es conforme a nivel temporal, va sacando iones, pero esto a través de unos electrodos que están alimentados con frecuencia alternante, con voltaje que va alternando, consigues hacer esos paquetitos que llamamos bands de haz, que es lo que nos permite luego acelerar en cada cavidad de manera adecuada, porque si no, si siempre estuviera llegando el haz continuamente, pues unas veces aceleraríamos unas partículas y otras le quitaríamos energía. Entonces, bueno, este es un prototipo que estamos haciendo de un RFQ muy compacto y aprovechando que teníamos los Reyes Magos, nos trajo la impresora 3D, pues estuvimos haciendo una maqueta. Entonces, le hemos cortado uno de los vanos, son 4 vanos, le hemos quitado uno para que veáis la modulación que hay aquí internamente. Ahora os lo pasáis y le vais echando un vistazo, pues la apertura va cambiando sinusoidalmente a lo largo del RFQ y está en una posición de fase entre ambos planos. Entonces, eso crea una componente longitudinal que aparte de focalizar, da también energía y va acelerando. Si queréis la pasáis. Este es el coupler donde se le mete la potencia y luego aparte, pues, bueno, hay uno por ahí que se me ha quedado. Todos estos tubos, pues es donde se mete la toma de vacío, donde se mete el túnel, que es para cambiar la frecuencia y demás. Entonces, si queréis ir dando por ahí. Bueno, pues entonces un acelerador ya lo tenemos claro. Es un dispositivo que sirve para incrementar la energía, normalmente mediante cavidades de radiofrecuencia, que se aplica a los haces que han creado una fuente de partículas y que se usa una serie de elementos magnéticos, básicamente cuadrupolos y dipolos, para mantener las partículas confinadas y en una trayectoria determinada. Más allá de eso, pues tenemos un montón de sistemas más, como todo el tubo del haz y el vacío, la instrumentación, los diagnósticos del haz, los detectores de los experimentos que vayamos a hacer, todo el sistema de inyección y extracción en aceleradores, el control, etc. Bueno, como nuestro grupo tiene especial relevancia en superconductividad, simplemente deciros que hay ciertos materiales que presentan una resistencia eléctrica nula cuando se enfrían por debajo de una temperatura. Y esta propiedad se utiliza mucho en imanes en dos aspectos. Una, para hacer imanes de alto campo, porque si usamos electroimanes resistivos a 2 teslas ya no podemos subir más, por más que subamos la corriente de los imanes. Y la superconductividad lo que nos permite es llegar a campos muy elevados sin pérdidas. Y por otro lado también sirve para cavidades aceleradoras, también para que no disipen demasiada potencia. ¿Les parece que es súper buena la superconductividad? Bueno, de hecho es un desarrollo crítico si queremos ir a futuros aceleradores de altas energías, como comentaba antes, y es donde está
las mayores complicaciones en muchos de los aceleradores. El problema es que requiere de un sistema de criogenia, tienen que estar a temperaturas muy bajas y esto complica mucho la instalación y la encarece. Bueno, a nivel de España, pues tenemos aceleradores ALBA en Barcelona, el sincrotrón, un acelerador en la Autónoma de Madrid, que es este, es un tándem. En Sevilla tenemos un ciclotrón y también alguno electrostático, y la SS Bilbao tiene diversas instalaciones porque están contribuyendo a un acelerador europeo en la SS y tienen instalaciones para los productos INCAN que tienen que hacer. Más allá de todas las aplicaciones médicas e industriales pequeñitas, pues hay grupos de I+D que trabajamos en aceleradores, que también tenéis aquí en el IFIC y nosotros en el CIEMAT. Y a ver, pues si en un futuro ponemos también en esta lista nosotros dos arriba y vamos haciendo aceleradores. ¿Para qué todo esto de aceleradores? Bueno, pues como os decía, los aceleradores al final se han ido desarrollando siempre por la física nuclear y las altas energías. Son ellos los que nos han ido pidiendo cada vez más requisitos en los imanes, cada vez más en las cavidades, mejores prestaciones, etc. Pero más allá de eso se descubrió que tienen aplicaciones en muchos sectores. La primera es en la aplicación médica, tanto en la producción de radioisótopos como en terapia. Tenía por aquí la producción de radioisótopos, lo que para medicina se genera un radioisótopo que a su vez mediante técnicas de radiofarmacia consigue ser radiofármaco y lo inyectas en un paciente y si has hecho la radiofarmacia bien, pues ese radiofármaco va a ir a depositarse en el tumor que quieres estudiar o en las vías de digestión, por ejemplo, que quieras analizar. Entonces, una vez que le has inyectado el radioisótopo, depende del tipo de radioisótopo que tenga, pues vas a emitir electrones y positrones que dan gamma o rayos gamma directamente, y eso con un detector vas a obtener una imagen médica del tumor. Aquí pues era una imagen del cerebro haciendo distintas actividades, pues trabajando, pensando, leyendo, recordando, entonces se ve una variación. Nosotros en el CIEMAT trabajamos en esto, bueno, el punto de partida son los radioisótopos y claro, si no hay radioisótopos no se puede hacer esta imagen médica. Gran parte de los radioisótopos se producen en reactores nucleares de investigación, de fisión, pero muchos otros requieren de aceleradores. Además, en los reactores nucleares cada vez están peor vistos, cada vez están cerrando más, ha habido mucha demanda de radioisótopos, entonces está muy activo el mercado de aceleradores para la producción de radioisótopos. Este es un ciclotrón que no sé por qué he puesto aquí, tengo la foto, pero he dejado la maqueta para que veáis la escala con la persona. Que hemos hecho en el CIEMAT para producir radioisótopos PET, que es un flúor 18 y carbono 11, para imagen médica, para estudios de enfermedades neurodegenerativas. Más allá de diagnósticos de imagen médica, tenemos todo el tema de los tumores, el análisis del tratamiento de tumores, bien con las máquinas convencionales de radioterapia o bien con protones y iones. ¿Y cuál es la diferencia? Que las máquinas convencionales que a día de hoy están en la mayoría de los hospitales, salvo en 2 privados que hay en Madrid a día de hoy, la partícula, los rayos X, cuando entran, depositan un montón de energía hasta llegar al tumor. Es decir, si tenemos un tumor, pues por ejemplo, un cáncer de mama, pues va irradiando todo lo de delante, pero si tienes el corazón en ese lado, pues también te irradia detrás y luego tiene como consecuencia un montón de problemas de enfermedades cardíacas o en el pulmón si te ha llegado al tumor, vas irradiando tejidos que son sanos para poder llegar al tumor. Sin embargo, con los protones y iones ligeros, la deposición de potencia es distinta. A la entrada deposita muy poquito y solamente deposita al final, en lo que llamamos el pico de Bragg. Esto nos permite que cambiando la energía de la partícula, cambiamos la profundidad de ese pico de deposición y podemos irradiar directamente donde queremos.
con un mínimo daño a los tejidos sanos. Esto es muy importante, sobre todo por ejemplo, en niños con cáncer, porque el coste de enfermedad asociado al tratamiento es grande, también el coste no económico. Entonces, con niños que tienen una larga esperanza de vida, pues minimizar esos daños es muy importante. Luego, a su vez, iones ligeros como carbono pues presentan ventajas añadidas respecto a la protonterapia que hay en la clínica Quirón o en la clínica Navarra Madrid, porque tiene una mayor son más efectivos respecto a ciertos tumores que son más resistentes a la irradiación. Otras aplicaciones de aceleradores, pues en implantación iónica, en tratamiento de materiales, radioisótopos, pero para industria, para esterilizar alimentos y otros materiales y para seguridad, por ejemplo, para la inspección de camiones y demás, en seguridad nacional. En fusión se utilizan aceleradores para producir una fuente de neutrones muy intensa, equivalente a lo que ocurriría en un reactor de fusión. Porque más allá de que la fusión se haya probado o demostrado que se puede conseguir, si queremos hacer la práctica el día de mañana, tiene que haber unos materiales que aguante ese flujo de neutrones continuamente, que al final lo que hace es que degrada las propiedades de los materiales. Como no existe esa fuente de neutrones a día de hoy tan intensa, lo que se ha hecho es, se está haciendo un acelerador que probablemente todo pinta que se va a hacer finalmente en Granada, aquí en España, que se llama Izmigdones, donde con un acelerador muy complejo, con mucha alta corriente de deuterones, producimos un flujo de neutrones similares a los que ocurriría en un reactor de fusión. Más allá de eso, pues también se tratan residuos nucleares y aplicaciones medioambientales. Por ejemplo, hay estudios para tratar las aguas residuales, hay estudios también para evitar la contaminación de los grandes barcos, meten aceleradores y están, pues, todo lo que sea medioambiental está ahora muy puntero a nivel de aceleradores. Bueno, pues ya vengo a lo que somos. Unidad de aceleradores. Pertenecemos a la División de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Tecnología, que trabajamos también con otras... hay una unidad que también pertenece al mismo departamento, que es Tecnologías Eléctricas, que luego os contaré alguna cosita. Y trabajamos con todo el resto de departamentos del CIEMAT, por ejemplo, muy activamente con fusión. Somos 32 personas. Y de ellas 23 somos licenciadas, el resto son técnicos de laboratorio y una persona de gestión. De esas 23 licenciadas, 9 somos doctores. Para que os hagáis una idea, tiene sus ventajas ser doctor si quieres hacer una carrera investigadora, por lo menos a nivel de salario y de reconocimiento. Vamos detrás de todos los licenciados a ver si quieren hacerla. Sí. De esos 23, 8 son físicos y el resto son ingenieros. De esos 8, creo que 4 son ingenieros y físicos. Han hecho ambas carreras. Algunos han hecho física y luego han hecho aparte la ingeniería. Y otros son ingenieros y luego hicieron física. Así que todavía se puede complicar la cosa. Y actualmente solo tenemos una doctora. De esas 32 personas, 3 somos mujeres, una de ellas está doctorando, y de funcionarios solamente estoy yo. No he puesto aquí los datos de cuántos somos funcionarios, pero seremos como 4 o 5, probablemente sí. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de tecnología de aceleradores de partículas para satisfacer la futura demanda en 2 áreas muy concretas de aplicación. Una aplicación médica, nos interesa todas las aplicaciones médicas de los aceleradores, y mantenemos nuestra contribución a la investigación básica y aplicada, básicamente en física de partículas y en el desarrollo de fusión. Y en paralelo tenemos la línea de imanes superconductores, en paralelo no, porque es el origen de nuestra unidad. Nosotros empezamos con superconductividad y luego acabamos en aceleradores. Y
somos una parte importante de todo el esquema de I+D que hay en la próxima generación de imanes superconductores. No solo aceleradores, sino también en temas energéticos y transporte. En nuestro caso, los retos tecnológicos es aplicado a conseguir, pues, o bien aceleradores que produzcan mejores prestaciones, mejor corriente o mejor energía, pero sobre todo eficiencia, costes reducidos de operación, pero también de adquisición, y eso está relacionado con el tamaño de los aceleradores. Bueno, todas son las líneas de investigación, obviamente no las voy a entrar en detalle, pero tenemos un grupo muy grande de imanes superconductores con distintos materiales de cinta superconductora, de baja temperatura, de alta temperatura, me ha faltado ponerlo ahí, estamos haciendo también estudios. Realizamos dinámica, es decir, analizamos cómo el haz se puede transportar, cómo esto es básico si queremos o bien empezar un acelerador y diseñar desde cero, o bien reproducir cómo nos afectan las tolerancias de los componentes, o bien durante la operación. También estamos metidos en fuente de iones. Hicimos una fuente de iones para nuestro ciclotrón, pero ahora estamos en un proyecto europeo también con General Electric para una fuente de iones basada en RF para ciclotrones compactos y minimizar el mantenimiento, porque todos los que están en hospitales, al final el mantenimiento de esas fuentes pues es gasto también de operación y hay que minimizarlo. También tenemos colaboración con el CER en fuentes de iones de carbono. A nivel de cavidades hemos trabajado también en diseño de cavidades para, por ejemplo, fusión con un buncher o estructuras de fabricación. Trabajamos mucho con las empresas para validar las empresas y capacitarlas para el desarrollo de estructuras. Y en diagnósticos del haz. Diagnósticos son todos los sensores que tenemos que poner para saber que el haz, que el de dinámica ha diseñado y el de ingeniero ha diseñado mecánica, eléctricamente y han fabricado en las empresas, pues que todo esté de acuerdo a lo que hemos propuesto. Es un enfoque muy multidisciplinar, el trabajo cambia mucho de un área a otra y hay muchos que hacemos varias cosas. Entonces, esa es una de las ventajas y bueno, también de las desventajas del grupo. Varios de los componentes aceleradores que hemos trabajado, este es el ciclotrón que os comentaba. Esto no sé si son 500 metros de diámetro. Es un ciclotrón muy compacto donde tenemos las partículas se generan dentro, se van acelerando, se saca y estaría la instalación de la radiofarmacia para producir los radioisótopos. Esto lo hemos hecho todos nosotros, salvo una colaboración con el CER en criogenia y aquí también tuvimos de asesoría gente del MIT. La fuente de iones, que estamos con General Electric y con Ciclomed. Bueno, en el contexto de este proyecto generamos una startup, un spin-off de CIEMAT, de la que soy también socio, que es Ciclomed, para el desarrollo de estos ciclotrones. Pues Ciclomed con el CIEMAT y General Electric estamos participando en un proyecto europeo para el desarrollo de nuevas fuentes de iones. De hecho, ahora las vamos a probar en un par de meses en nuestra instalación en el CIEMAT. Con el CER tenemos también acuerdos en el desarrollo de diversas estructuras para analizar posibles problemas de fabricación o posibles tecnologías que pudieran utilizarse en aceleradores de iones, y trabajamos pues, con la empresa vasca en el marco de financiación regional vasca para pues, la industria para estudiar diversas oportunidades o diversas requisitos que sean necesarios. También trabajamos en proyectos europeos relacionados con el tema. En altas energías, en el pasado realizamos diversas estructuras para prototipos de CLIC, en XFEL. Aquí pues también realizamos esta fabricación en una de las empresas del país norte y pues son piezas de fabricación que son muy complejas, y si capacitamos a las empresas para realizar
esos mecanizados, esa fabricación, pues le damos la oportunidad de que puedan acceder a mayores contratos y a contribuir al tejido industrial español. También hacemos investigaciones en neutrinos, no nosotros, pero por ejemplo este es un proyecto donde está también el MIT, estamos nosotros metidos también, que es con un RFQ que acelera, se mete en un ciclotrón, se produce una TH2+, donde se va a instalar bajo tierra y donde se va a estudiar por las oscilaciones de neutrinos y demás. Nosotros trabajamos en el ciclotrón. Este es el proyecto de Granada, donde hemos hecho pues toda... Bueno, pues hicimos un pequeño prototipo, es un acelerador, todo esto que veis aquí, que está en Rokaso, en Japón, donde estamos yendo a hacer el commissioning, que es la puesta a punto de que funcione. Esta es la cavidad que hicimos, los imanes, la línea de media energía, todo el tema de diagnósticos y la línea de alta energía. Más allá de eso, estamos preparándonos para, esto es un prototipo que llega hasta 9 meses. Estamos preparándonos para el grande que iría en Granada, que son de 40 meses. Imanes superconductores, aquí es donde digo que tenemos también una larga trayectoria, pues tenemos todos los imanes superconductores, por ejemplo, que se hizo para ese prototipo de Japón, que os decía, el imán superconductor del ciclotrón AMID, y en los futuros aceleradores que estamos hablando de partículas, pues estamos, por ejemplo, diseñando estudios de imanes de 16 teslas para conseguir pues, reducir el radio de curvatura del acelerador. También en Half-Lumi estamos trabajando con, bueno, tenemos una... Si nos da tiempo, os pongo el vídeo de cómo se fabrican estos imanes, que los hemos realizado en el CIEMAT, pero ahora estamos trabajando con una empresa vasca también para que haga toda la serie de imanes. Y luego, pues en Titan, que es la otra maqueta que tenemos aquí, que es para, ahora os la explicaré y os la paso. Bueno, esta es la lista de todo el know-how que tenemos y todas las capacidades que tenemos, tanto a nivel de simulación, de gestión de proyectos, de fuentes, diagnósticos, de imágenes, etc. ¿Qué tenemos en las instalaciones? Esta no me ha dado tiempo a traducirla al castellano en el tren, así que así se queda. Bueno, pues no tenemos acelerador, pero tenemos instalación para prueba de componentes. Básicamente tenemos para la prueba de fuentes de iones, tenemos todo en otra instalación que tenemos en Madrid, que no es Moncloa, sino en CEDES, pero también pertenece al CIEMAT de estos laboratorios. Tenemos por la prueba de todo el sistema que tenemos para fabricación de imanes superconductores y para sus pruebas. Colaboramos con, bueno, aquí estáis vosotros también, con muchas, no está todo, pero con muchos centros de investigación y con mucha industria. Tenemos muchísimo contacto con la industria española e internacional. Y bueno, pues a nivel de publicación y demás, pues en los últimos 5 años hemos producido 4 tesis y bueno, algunas se quedó desierta, con lo cual desierta la oferta, que hubiera podido ser una quinta. Ya os contaré por qué pasan estas cosas en el CIEMAT y bueno, trabajamos y queremos fortalecer nuestra participación en TFMs y en trabajos fin de grado. Y bueno, pues mencionar aquí la creación del spin-off Ciclomed, tenemos 2 patentes y el apoyo pues, a las empresas españolas. Os quería comentar también que muy unida a nuestra unidad está la unidad de sistemas eléctricos de potencia, que empezaron inicialmente conjuntamente en el CEDES, y donde tenemos desarrollos combinados, algunas cosas en aceleradores en superconductividad y otras más en temas de potencia. Aquí trabajamos en energía oceánica renovable. Este es un dispositivo que lo que pretende es sacar la energía que tiene el agua del mar, el océano, con las olas, y de ahí poder extraerla y generar energía para integrarla en la red. Este fue uno de
de los proyectos y otro es el SiTitan que es superconductor y entonces esto, yo creo que la maqueta no funciona mucho, iría girando conforme se mueve el agua y a nivel de toda la electrónica que se pondría en vertical, iría girando y ese movimiento mecánico daría igual a energía con todo el desarrollo del sistema de potencia que hace este grupo. También hacemos sistemas de almacenamiento energético con imanes superconductores o no superconductores y también participamos todo el tema de los trenes ultra rápidos en el tema de convertidores electrónicos de potencia. Esta es la maqueta de esto. Esto no sé si son 6 metros de largo, el prototipo que hicimos con las bobinas. Y esto es con la contribución que hicieron a Hyperloop para la compañía Aceleros, también para el tema del tren. Bueno, pues ya vengo a la parte final y espero que por lo menos esta sea más útil. Oportunidades en Encimac. Bueno, primero oportunidades en aceleradores. Yo creo que es un sector creciente porque hemos pasado de tener más enfocado los aceleradores para los grandes aceleradores y cada vez nos estamos moviendo más a sectores industriales, a sectores sobre todo de necesidades médicas. Tenemos un grave problema con el cáncer, no solo a nivel sanitario y a nivel de lo que supone tener una enfermedad, pero a nivel económico también. Entonces ahí se nota que hay una necesidad de solventar todo el tema relacionado y también todas las necesidades medioambientales. Ahora todo lo que lleve la palabra sostenible vende muy bien y consigue dinero, entonces todo lo que sea del cambio climático, ahí los aceleradores también se están metiendo. Y se necesita pues mejorar mucho las prestaciones de las tecnologías actuales a nivel de prestaciones, que sean más eficientes, que nos cueste menos de comprar, menos de operar, menos mantenimiento, que sean más simples y nuevos aceleradores. Hay posibilidad pues, de hacer aceleradores de plasma que todavía pues, están en desarrollo. Oportunidades. Pues podéis trabajar bien en el diseño de aceleradores, bien en el desarrollo de los experimentos o los blancos que hay al final, o bien en aceleradores o instalaciones que ya están activas, por ejemplo, en hospitales, pues como operadores, técnicos de la instalación. Las áreas, pues todas las que cubrimos, que básicamente es casi todo el acelerador, bueno, el tema de control no tanto, por el desarrollo de blancos, fuentes de iones, hay mucho I+D para hacer en aceleradores y hay muchos sitios también para hacerlo, están los centros de investigación y las universidades, pero hay industria donde está trabajando con aceleradores y cada vez más la industria española a través de todo el esfuerzo que hacemos los organismos públicos y las universidades cada vez se están metiendo más y bueno, pues también, pues como os decía, hay hospitales y pequeñas empresas. ¿Y qué formación? Pues al final lo que una descubre es que tú puedes estudiar una cosa y luego acabas trabajando de otra. Entonces, pues hay matemáticos que acaban trabajando de ingenieros, hay ingenieros que trabajan de físicos, químicos es más limitado a análisis más complicado, pero bueno, hay una variación de informáticos, obviamente, también es muy multidisciplinar. Entonces, tenéis muchas incertidumbres, muchas oportunidades, muchas donde elegir, pero muchas incertidumbres. Esta es la lista de las cosas que en teoría se necesitan, que yo tampoco sé si las tengo todas, pero bueno, pues conocimiento técnico, pues todo lo que os forméis ahora, bienvenido será, pero luego cuando empecéis y acabéis siendo investigadores, pues tendréis que aprender muchísimas cosas que no se ven en la carrera, pues disciplina científica, la capacidad de analizar datos, es muy importante, la capacidad de aprendizaje, entonces comunicativas, bueno, la movilidad y la flexibilidad, esto es también muy importante, flexibilidad de horarios, porque es un buen trabajo a nivel de horarios, cuando se tiene familia y demás, pero cuando hay un pico de trabajo, los días son eternos. Flexibilidad de dónde trabajes, de viajar, entonces hay
Paciencia, esta yo creo que para la investigación debería ser el número 1. La próxima charla la subo arriba porque hay que tener paciencia, sobre todo si hay que... bueno, paciencia cuando se hace la tesis, que parece que eso se eterniza, se dilata el tiempo, y paciencia si se quiere conseguir una posición permanente en un sitio. Eso... bueno, y también añadiría aquí un poco de suerte, sí, porque hay gente que en la misma situación, pues al haber llegado medio año antes, consigues una plaza que la otra persona no la puede conseguir. Y bueno, pues hay que tener ambición si se quiere tener, pero nunca venirse arriba, que muchas veces empezamos muy arriba y luego acabamos estrellados. Beneficios, también desde el punto de vista personal, ¿eh? Pues bueno, estáis ahí en la vanguardia de la ciencia, sabéis todo lo que podéis hacer y tenéis el reconocimiento en teoría, de la sociedad. No reconocimiento económico, económico no. Pero bueno, saber que estás ayudando al desarrollo de la ciencia, saber, por ejemplo, en aplicaciones médicas, pues te toca ahí un poco más el corazoncito por todo lo que puedes hacer, o por el planeta también. Bueno, pues en la flexibilidad. En un trabajo, en una empresa, ya te digo yo que la flexibilidad no es la misma, por mucho que aquí tengamos que trabajar muchas veces de más. Un entorno muy multidisciplinar, vas a saber muchas cosas, colaboraciones internacionales, que eso está ligado con viajar, si te gusta viajar, si no te gusta, un horror, pero te permite ver otros países que, aunque no tengas dinero para viajar, pues a nivel de trabajo, como tienes que ir a una conferencia, pues te permite conocerlo, y colaboración con la industria. Entonces, dificultades. Pues conseguir un contrato o beca que no sea temporal, pues esa es una de las mayores dificultades. Que como no somos rentables, la investigación, pues siempre hay que buscar financiación, y muchas veces la investigación que quieras hacer va a depender de que consigas ese dinero para hacerlo. La movilidad, pues muchas veces a lo mejor no te apetece cambiarte de ciudad o de país. El balance familiar de trabajo, pues aunque haya flexibilidad, hay pues jornadas que hay que trabajar mucho. Y el bajo salario en España, en otros países no. Entonces yo pues comparaba, tenía esta presentación hecha hace tiempo y tenía a Messi. Ayer actualicé, estoy un poco perdida últimamente con el fútbol, le cogí creo que es el que más gana en el Valencia. Son 3,3 millones, el Hazard del Madrid, que tampoco lo conozco, son 30, pues bueno, sacar cuentas. Más os vale jugar al fútbol que ser investigadores. Y las últimas recomendaciones que yo os recomendaría: abriros a nuevas oportunidades, no centraros solamente con lo que tenéis más cerquita, sino conocer todo lo que hay, todas las posibilidades que tenéis. Que el Internet no es solamente estar en las redes sociales, que hay redes sociales de los centros de investigación también, y que sepáis un poco discernir una cosa de la otra, porque si no os volvéis locos. Identificar qué es las necesidades y retos actuales, que eso también nos dará más oportunidades. Y el tema de suerte, que siempre digo que hay que tener suerte, pero para tener la suerte de estar en ese momento tienes que haber tenido formación. Porque claro, si tú cuando sales algo dices, ya que voy, si no te has preparado, y no me refiero solo a la carrera. Más allá de la carrera, si ahora con tantos cursos online y todo, si es que hay un montón de información que tenéis a mano, bueno, previo pago probablemente. La carrera investigadora, que no es una carrera de 100 metros, que esto va largo, y que, pues lo que os decía, que no siempre se llega a la meta por el camino más corto, sino que vamos cambiando, volvemos, y que no pasa nada por cambiar. Y que hay que identificar mucho las prioridades, porque ahora que estáis estudiando no os dais cuenta, pero es que luego vais a pasar muchas horas en el trabajo. Y trabajar en una cosa que no os gusta, yo por ejemplo en el Consejo de Seguridad Nuclear, recuerdo el primer día que me dijo mi compañera, que ya tenía 50, que qué hacía tan joven allí, porque era un aburrimiento ya. Entonces, para mí, otra persona no, obviamente, pero identificar muy bien las prioridades.
¿Qué ofrece el CIEMAT? Pues es un entorno multidisciplinar, podéis ser desde teóricos a más experimentales, a hacer seguimiento desde contratos, a diseño o estudio de los neutrinos, ahí hay un montón de perfiles de investigación. Y tiene 4 cosas importantes, para bien y para mal. Una, tenemos una web un poco mala, un poco. Y la difusión de ofertas de empleo es pésima. No, nos cuesta, ahora os pondré la página web para que la veáis. Tienes que bajar toda la página para ver una casillita que pone oferta de empleos. Y luego no está agrupada por categorías o licenciaturas, con lo cual luego los papeles que hay que entregar para una oferta de empleo es que echan para atrás porque tienes que recopilar toda la vida laboral, bueno, en vuestro caso no, pero todos los títulos y entonces... Como no somos universidad, ni siquiera aún estando al lado de la Complutense, pues tenemos muy poco contacto con los estudiantes, entonces no podemos captar a gente. Entonces, salen plazas de doctorado y se quedan desiertas, porque salen normalmente en agosto o en julio. Claro, los estudiantes no están mirando la página de web, que tampoco tienes la opción de crear una alerta para que te avise. Entonces, nos ha pasado, no es nuestro caso, en todo el CIEMAT, de diversas materias que se quedan desiertas porque no se presenta a nadie. Otra cosa, que nosotros no damos clases, para bien o para mal. Entonces no tenemos que dar clases en la universidad, aunque sí que participamos, por ejemplo, en másteres y demás, pero en cosas puntuales. Y luego, pues como en todos los centros de investigación, en todas las universidades, sí que hay un cuello de botella para conseguir plazas de funcionario. Hay una lista de gente que va detrás, que obviamente pues ahí sí que es una maratón de esperar. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Hacemos divulgación, permitimos visitas a los laboratorios, hacemos muchas cosas relacionadas con lo de la mujer y la ciencia, la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, tenemos aquí pues Twitter y LinkedIn también, pero ya creo que empiezan a ponerse un poco las pilas. Contratos en prácticas. Mira que me costó encontrar la información, tampoco estaba nada claro. Y de hecho, sí que hay una cosa establecida para formación profesional, pero para grado y posgrado son contratos en prácticas a través de convenios específicos. Es decir, que si estáis interesados se puede hacer, pero no hay algo que esté establecido donde haya ahí una oferta. Entonces, bueno, si estáis interesados, pues ya sabéis, contactáis y seguramente pues hay capacidades ahí. Y bueno, pues estos son la formación que hubo, no sé si fue el año pasado, sí, esto es el 2021. También tenemos la capacidad de ofrecer formación, sobre todo a nivel de protección radiológica, todas las titulaciones para operar de instalaciones de radiológicas las emite el CIEMAT, aunque bueno, como os decía, todo hay que pagarlo. Y esta es la página de empleo, cuando le pinchas al empleo. Pues esto es lo que veis, ofertas de empleo. 6 plazas de investigador predoctoral, una plaza de categoría de investigador predoctoral, pero aquí a priori no ves ni si es para energía, si es para aceleradores, si es para nada. Pues si pinchas y sacas una de las condiciones típicas de predoctorales, esto es lo que te sale, bueno, es un formato, tiene un montón de páginas, pero esto es lo que nos interesa. Bueno, hubo una época que entre las desiertas ocurría que pedían un montón de experiencia a los predoctorales. Y entonces, aun sacando matrícula de honor en la carrera, no llegabas a la puntuación si no tenías experiencia, con lo cual no tenía sentido. Hemos conseguido que lo cambien y ahora solo evaluamos un apartado con 30 puntos que es adecuación del candidato. Básicamente es pues que las asignaturas que haya dado en la carrera pues haya sacado buenas notas en las que sean más afines o que veas, porque ves a gente recién titulada que no tiene experiencia pero ha tenido iniciativa y ha hecho cursos y ves que se ha movido más. Hay otros que dices que llevan 2 años en el paro y no han hecho nada. Entonces, bueno, ahí tenemos ese margen un poco para valorar. Apruebas con 50 puntos, ¿eh? Este es el margen de 30 puntos. Los méritos formativos son los 70 restantes, donde si sacas un 10 en la carrera serían 35 puntos.
pero si sacas un 5 son 20. Tampoco hay tanta diferencia respecto a otras becas, sí que pesa más el expediente académico. Luego se valora que tengas otra carrera o otro máster, sobre todo a nivel de máster más que de carrera. Se valoran mucho los cursos y la gente no hace cursos, pero es que ni seminarios, es que llegan currículos pelados, es que por internet ahora hay un montón. Se valoran siempre que tengas más de 15 horas, pero aquí muchas veces se penaliza cuando no tienen. Haber sido becarios en la universidad o incluso aunque no tengas contrato. Ya por lo menos se valoran los idiomas, que hasta hace nada no se valoraban. Y bueno, y aquí hay dos cosas que, claro, publicaciones y asistencia a congresos para predoctoral, pues tiene que ser que haya participado en alguna colaboración con la universidad o algo así. Es decir, que hay oportunidades, tenemos plazas de funcionarios, ¿no? Pero de predoctorales y de contratados también. Lo que pasa que un recién titulado no cumpliría la puntuación para contratados. Y tenemos la enorme ventaja para los que buscan trabajo, que es que nadie se entera de nuestras plazas, con lo cual para nosotros es un horror, porque yo me he tenido que hacer experta en LinkedIn y en dar a agregar a todo el mundo para que se difundan las ofertas de trabajo, pero bueno, allí os esperamos y solamente deciros pues, que no todo en esta vida van a ser los aceleradores y somos un grupo muy activo, nos lo pasamos muy bien. El CIEMAT tiene una cosa que no he dicho hasta ahora, que es que tiene un chiringuito y unas barbacoas en la dehesa de la Villa. Tenemos instalaciones en el campo de fútbol, aquí ganaron la Copa. Bueno, hacemos quedadas fuera aquí cuando jugó el Real Madrid contra el Valencia. Jorge es valenciano también, entonces hay un poco de competición. Y bueno, esto no va a salir de aquí, no. Me van a matar. Y nada, que muchas gracias, que lo que decidáis bien y sobre todo que no tengáis miedo de contactar con la gente si os interesa, o hacer prácticas o visitar o oye, ¿me puedes asesorar? No sé, la gente tiene miedo a enviar email, seguro que luego para quedar por redes sociales con gente que no conoce no tienen miedo, pero para buscarse trabajo parece que sí, entonces... bueno, aprovechar las tecnologías a día de hoy. Y ya está. Vale.